Y vamos a aprovechar, si le parece, este momento para explicar un poco, aunque lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo es ese funcionamiento de Manos Unidas, porque ahora vamos a hablar de Haití. Manos Unidas no manda a un gran equipo a Haití cuando ocurre, por ejemplo, el terremoto que ocurrió el pasado mes de enero, sino que ya había gente, de hecho ya había mucha gente trabajando en proyectos financiados por Manos Unidas en Haití, ¿no? Sí, sí, realmente nuestra forma de trabajar es esa, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos una gran infraestructura, ni siquiera para intervenir en las situaciones de emergencia, pues que no la tenemos, sería una cosa muy costosa, y ni tenemos la capacitación para ello. Nosotros tenemos, diríamos, nuestra base social en Haití o en Camerún o en Bolivia o en Bangladesh, que son esos socios locales, que le llamamos nosotros, que son quienes realmente ejecutan los proyectos, son quienes llevan adelante los proyectos. Manos Unidas lo que hace es canalizar esa solidaridad de muchos españoles y aportar el financiamiento para la ejecución de esos proyectos. Pero yo pienso que realmente es mucho más importante el trabajo de ellos que el nuestro. Ellos son la vanguardia, ¿no? Son los que están trabajando día a día tratando de mejorar la vida de sus compatriotas, de sus conciudadanos, y nosotros aportamos ese financiamiento que nos encomienda la sociedad española.